Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos todos los estudiantes de Ciencias Políticas y también público general que ha venido a este evento virtual. Vamos a hacer un conversatorio de análisis político para verlos y analizar los escenarios del año 2024 junto a Selén López y a Jacobo García. Para que quienes no los conocen, Selén es inicialmente socióloga, ¿no? Pero también hizo una maestría en sociología política en la London School of Economics y actualmente tengo entendido que estás haciendo un doctorado o un tipo de investigación en la Universidad de Tokio, ¿no? Jacobo García es licenciado en Sociología, Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Salamanca y y también hizo una maestría en estudios latinoamericanos, específicamente en la Universidad de Salamanca. Y bueno, ambos, Selene y Jacobo, son consultores políticos, generan opinión a través de redes sociales, especialmente creo, yo al menos en Twitter, no en X, ahora que se llama, donde los pueden seguir, ¿sí? Ya les mismo les paso las cuentas. Los he invitado especialmente porque en mi criterio son de los que presentan las cosas de la manera más equilibrada, tratando de ver las dos caras de la moneda siempre. Y claro, con las subjetividades que todos tenemos, pero que en todo caso igual me parece que siempre están mucho más dentro del equilibrio y la sensatez, también el humor en el caso de Jacobo, y se leen en el análisis más riguroso respecto al análisis político y desde la correlación de fuerzas y desde la sociología, ¿no? Que también es digamos, el antecedente profesional de ellas. Así que bueno, eh, Selene y Jacobo, bienvenidos. Les estoy justamente desbloqueando el micrófono. Gracias por estar aquí. Estamos aquí con muchos estudiantes de ciencias políticas y bueno, la idea es que esto de aquí se convierta en una conversación donde no vamos a preguntar quién va a ganar, sino más bien pensar en qué nos espera para las próximas semanas. Bienvenidos, Selén, Jacobo, no sé si quieren decir unas palabras iniciales previo a iniciar el conversatorio. Pues nada, yo quisiera saludar a todos y todas, decirles que es un gusto estar aquí con futuros sociólogos y nada, muy feliz de que haya la carrera de ciencias políticas en Guayaquil y que estaré a la orden para cualquier duda, para cualquier referencia que ustedes tengan de cualquier tema. Pueden tener mi Twitter, como bien mencionaba em, Matías, y cualquier cosa que necesiten, es decir, si referencias sobre cierto tema, puedo ayudarles con biografía y con cualquier cosa. Y nada, felices de poder conversar un poco sobre en Ecuador y Ecuador en el mundo. Gracias, Selene. No sé si Jacobo, tú quieras decir alguna cosa específica previo a empezar. Ahora sí, se oye, ¿verdad? Sí, se escucha, se escucha. Sí, no, yo les invito a todos a hacer una revolución. Eh, no una revolución marxista, ni elista, ni el otroísta, sino vamos a reivindicar a la ciencia política. Es decir, creo que parte de los problemas que tiene este país a nivel incluso de las campañas, es el vacío de la ciencia política, la sociología. Es decir, yo no sé cuándo nos hemos creído que el marketing resuelve todo, ¿no? Entonces, yo ya estoy harto, honestamente, porque hablando de escenarios, gane quien gane, de verdad, veo una debilidad de liderazgos. Sobre todo, claro, Luisa tiene detrás un proyecto, ¿no? Pero lo de Novoa, de verdad, con todo mi respeto y sus virtudes, pero es que veo unos proyectos tan débiles, colegas, y no vengo aquí a pedir el voto por nadie, por si acaso, que hay que reivindicar la ciencia política. Es decir, empecemos con los partidos, el diseño institucional, la raigambre, la ideología y estas cosas, y luego vamos a las campañas. Pero es que aquí ya hemos normalizado que en las campañas nos inventamos cualquier cosa y nos olvidamos de la política. Así que hoy vengo a decirles que hay que hacer una revolución de la ciencia política.
Muy bien, Jacobo, muchas gracias. Jacobo, solo por un asunto, creo que de audio, te agradecería que en las próximas salga un poquitito más alto, que se escucha bajito, al menos yo lo escucho, no sé si el resto también. Ahora. Ahí está mejor, creo, sí. Es que como dicen que grito por ser español, pues No, no, sí, súbele volumen, está bien, no pasa nada. bueno, Bueno, pues, llegamos a esta semana, ya se acaban las campañas, estamos a un fin de semana, un domingo, las votaciones. Generalmente se está hablando ya de un empate técnico, de que nadie sabe quién va a ganar. Había una ligera ventaja por parte de Daniel Noboa, pero bueno, han pasado algunos asuntos en las últimas semanas. Y el domingo realmente quizás sabremos a ciencia cierta qué pasará, ¿no? Creo que no, no sé si a ustedes les parece, pero pensar o adivinar y hablar de las encuestas me parece que quizás en este caso no es tan importante, interesante o relevante. Creo que nos han dado mucho que desear, dejado que desear las encuestas en las últimas semanas y meses. ¿No? Parecen más una herramienta de relaciones públicas. Sin embargo, en términos para ir adentrándonos en una discusión, no quiero ir pensando en algunas cosas con ustedes. Campaña electoral, el día después del domingo, los primeros 100 días, los 6 meses después, y luego algo que como que he titulado, pero no estamos solos. Es decir, hay otros actores a quienes hay que tomar en cuenta. Pensando como asesores políticos, como analistas políticos, y ya y para hacer un tipo de introducción, ¿ustedes cuál dirían que ha sido el mayor acierto de las campañas de Luisa González y de Daniel Noboa? No sé si se leen, quizás tienes una idea respecto a eso. A ver, yo creo que puedo empezar diciendo que toda campaña tiene un contexto, es decir, no hay que aislar de un contexto específico. El correísmo llega a estas elecciones en unas condiciones diferentes a las que tuvo Arauz en el 2021. Yo recuerdo haber revisado, como bien decía Jacobo, la importancia de tener siempre investigación social a la mano para las campañas. Yo recuerdo que cuando Andrés Arauz se candidatizó, había, digamos, un ambiente menos favorable al correísmo. Las cifras del propio Correa, digamos, eran unas cifras un poco más negativas, etcétera. Y creo que después del gobierno de Lazo, para la Revolución Ciudadana, digamos, el contexto estaba muy favorable. Llegaron, habían ganado también las elecciones seccionales, eso quiere decir que había muchos liderazgos que ellos pudieron aprovechar a nivel local. Había unas condiciones muy favorables para en esta campaña mostrar algo más. Y no solo para mostrar algo más, sino para realmente invertir en una transición. El problema que tiene la Revolución Ciudadana es esta incapacidad de trascender en un liderazgo que vaya más allá del liderazgo de Rafael Correa. Proyectos como este se ha basado, ustedes saben, en la clásica división, digamos, de Weber, de las fuentes de legitimidad, y la Revolución Ciudadana es un proyecto que se ha basado bastante en el liderazgo carismático del presidente de Correa. Eso quiere decir que todos los aciertos y todos los fracasos se depositaron en él, como una caja de Pandora, donde pones todo lo bueno, pero también todo lo malo. Entonces, era esta, digamos, la oportunidad de realmente apostar por digamos, por suceder más allá de de Correa. Y creo que ese ha sido un problema bien grande que ha tenido la Revolución Ciudadana. Tuvieron una transición fallida con Lenín Moreno. No hubo, digamos, una construcción de una identidad política de Andrés Arauz y la gente no tenía confianza, la gente no quería votar por otro Lenín Moreno. Y creo que, digamos, en este tiempo, eso es algo que aún queda debiendo de parte de ese proyecto. Es decir, si bien Luisa es un poco más carismática, si bien Luisa ha logrado construir una figura más allá de que es solo el candidato de Correa, queda aún en sus electores esta duda de realmente
cómo va a ser la configuración del poder en el caso de que ella gane. Entonces creo que ha habido mucho tiempo para que la Revolución Ciudadana trate de resolver este problema de cómo se organiza al interno, porque Correa no va a ser para siempre. Entonces, ¿cómo van a organizar un proyecto político? ¿Cómo van a organizar sus cuadros a la interna? ¿Cómo van a suceder? Hubiera sido interesante que tal vez haya primarias, porque este es un partido que realmente existe, es un proyecto que realmente existe, no es un partido de cartón como son los otros. Y no digo o sea, y esto no les pido que lo vean con las afinidades o con desaciertos, sino pensando ya en la teoría de partidos, esto es un partido. Entonces, llega a estas elecciones con esa fortaleza, digamos, de ser un proyecto, de tener un contexto favorable, pero no resuelve aún el tema de en cómo va cómo realmente cómo se puede transitar más allá del liderazgo de Correa. Y Noboa creo que llega acertadamente posicionándose en este clivaje de lo viejo versus lo nuevo. Hay un autor muy interesante que tal vez sí les interesa, que se llama Inglehart y que habla del clivaje postmaterial. Entonces él dice, ok, una vez que todas una vez que muchos electores satisfacen todas sus necesidades materiales, como es la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, etcétera, pueden pensar en necesidades postmateriales, más que tienen que ver con la identidad, la cultura, y eso es considerado como lo nuevo. Creo que la fortaleza de Daniel Noboa es entender el país tan complicado que es Ecuador, el país tan roto, entender que vivimos en una crisis institucional y él de alguna forma es cercano a la gente, a pesar de que él utiliza todo lo contrario a la Revolución Ciudadana, una forma personalista en vez de una forma, digamos, partidista, es bastante cercano. Entonces creo que logra con éxito conectar con mucha gente que estaba completamente en desafección con la política. Nosotros no tenemos en Ecuador la crisis política no se presenta como se ha presentado en otros países de la región con estos actores antipolíticos más que se quieren cargar a todas las instituciones como Milei o como Bolsonaro, sino que en nuestro caso la antipolítica es un joven que no sabemos muy bien, como decía Jacobo, cuál es su proyecto, pero al final, de alguna forma, no es tan antipolítico, es más posmaterialista, como yo lo veo. Entonces, creo que esas son como que unas principales ideas para empezar la discusión de cuáles son dos fortalezas que yo veo de los dos contendientes que están ahora en la segunda vuelta. Gracias, Helen. Claro, digamos que tú, vamos, no es antisistema, quizás es antipolítico. ¿Tú qué piensas respecto al tema? No sé si apela al postmaterialismo o al materialismo en el Ecuador, es complicado, ¿no? Para los que no conozcan, eso está en la encuesta mundial de valores de Ronald Inglehart, que luego lo verán en asuntos de cultura política. Pero bueno, en todo caso, Jacobo, tú, digamos que has estado mucho más en la parte de campaña, también la parte de correísmo, anticorreísmo parecía que era un clivaje que no tenía mucha relevancia en la primera vuelta, pero ahora en la segunda como que otra vez se hizo o cobró cierta importancia. En ese sentido, también las estrategias cambiaron, tanto de Luisa como de Daniel. Y bueno, en ese sentido también tengo la misma pregunta. ¿Cuáles crees que han sido los dos aciertos de la campaña de Noboa, así como la de Luisa González en estas elecciones? Ya, a ver, bueno, la de Luisa, tal vez que han tenido la capacidad de ser versátiles, ¿no? De ir calibrando, modulando un poco según las circunstancias, como por ejemplo, ya cuando nos aburrieron del ya lo hicimos, pues bueno, salieron con esto la unión y el diálogo y no sé qué, ¿no? Es decir, y bueno, si al final parecía un hecho, ¿no? Que después del debate subió unos puntitos, sea muy poquito, sea poco, algo bien hicieron, ¿de acuerdo? Es decir, se preparó mejor, lo que sea. Pero
caramba, no sé si será mi naturaleza pesimista, pero es que yo estoy de acuerdo con Selene que el correísmo, o sea, a ver, siguen con la historia del candidato de Correa, ¿no? Porque creen que en las seccionales ganaron por ser el candidato de Correa. Entonces, al principio esa era la cosa, ¿no? Soy la candidata de Correa. Y no se dan cuenta que la gente no quiere al candidato de Correa, quiere al líder o lideresa del proyecto de Correa, porque tampoco hay que decir que la gente quiere que se vaya en contra de, pero caramba, que haga evolucionar el proyecto. O sea, ya lo hicimos, y las escuelas, y no sé qué. Y esa incapacidad, ya no solo en la transición de liderazgo, que no sé si es incapacidad o es sumisión absoluta, no solo de Luisa, sino de quien esté ahí. Es decir, ¿por qué no fue Rabascal el candidato? Pues porque Rabascal es otra cosa y Correa no quiere otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si es la incapacidad o es voluntad propia, pero sobre todo, y aquí sí es incapacidad para mí, es la incapacidad de hacer evolucionar el discurso, por Dios. Si ganaron las elecciones seccionales, ¿por qué no comenzaron una narrativa desde ahí que haya venido evolucionando hasta estas elecciones? Es decir, gana las seccionales, pero el de Quito renace, el otro rememora, el otro evoluciona y el otro vuelve a vivir. O sea, desconexión absoluta. Es decir, era la oportunidad de que nos dijeran que desde lo local la patria volvía. Porque quieran o no, yo sé que la RC no cree mucho, ¿no?, en el gobierno local y esto, pero caramba, si ganaste y si tienes las alcaldías y prefecturas más importantes, esto es demostración de fuerza. Y no solo demostración de fuerza, es confianza a la gente. Es decir, si no tienes a Correa, que es tu gran baluarte, ¿no? Tienes a 4, 5, 6 gobiernos locales que bajo una narrativa común te da la confianza, te da la sensación de que ese es Correa, ¿no? O el poscorreísmo, como quieran llamarlo. Entonces, qué fácil era a partir de eso encajar a Luisa y que sea la articuladora de eso. Pero caramba, 2 semanas antes de la segunda vuelta se pone a hablar de eso, ¿me explico? Entonces, ya, esto en cuanto a Luisa. En cuanto a Novoa, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, que es un tipo preparado, sin duda. Que es un tipo capaz, no lo dudo. Que ha ido a las mejores universidades del mundo, también. Pero lo de primera vuelta fue un chispazo. O sea, aquí vamos a ser claros y el chocolate espeso. Es decir, salió al debate, que fue ese hito donde la gente, los indecisos, después se conectaron, nadie lo atacó, se preparó muy bien la elección. Es decir, yo odio los formatos de debates del CNE, aunque la segunda vuelta fue mejor, porque era la propuestitis. O sea, la mamá regañadora decía que había que decir el cómo la propuesta, ¿no? Entonces, yo me aprendo la lección, los kilovatios, los hercios y no sé cuántos. Uy, qué preparado está este señor. Y segunda vuelta. ¿Por qué? Porque además no ataca, porque es joven, porque es lo contrario al Lasso y a la política, ¿ya? Entonces, te digo esto porque más que acierto, fue un chispazo, ¿vale? Y en segunda vuelta, caramba, yo soy muy crítico con la campaña de Novoa. O sea, me parece que es marketing puro y duro, sin política. Y bueno, si quieres señalamos lo del cartoncito, vamos a ver si ha surgido efecto, pero ojo, cierro con esto. Una cosa es generar conversación y otra cosa es que la conversación se convierta en voto. Entonces, porque veo en estos meses ahora la escucha digital y este hablan de él y este también, que sí, que muy bien, colega, que la agenda setting y la opinión pública se inventó hace cientos de años, ¿vale? Pero lo importante es ver qué genera eso o qué mueve o qué conmueve en los indecisos. Entonces, yo hoy no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque además no hay encuestas, ni se sabe, así que no tengo ni idea, básicamente. Ahora, pensando en el día después del domingo, ¿no? Más allá de las campañas, cartones, videos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, creo que quizás lo que más nos preocupa a todos es lo que se viene el próximo año, ¿no? Más allá de la propuestitis, de toda, etcétera. A mí me preocupa el lunes 16 de octubre. Es decir, sea quien sea Novoa o sea Luisa González,
Pensando en gobernabilidad y en estabilidad política, ¿cuál de los dos presidentes, o sea quien sea, creen que tendrá más fuerza para gobernar? Es decir, ¿quién la tiene más fácil o más difícil en este 2024? ¿O ambas la tienen igualmente difícil y la gobernabilidad y la correlación de fuerzas va a estar muy equilibrada? ¿Cómo ven ustedes esa parte de ahí? No sé si está excelente, te pongo. Pues yo creo que hay, hay dos temas que yo trataría en lo que tiene que ver con gobernabilidad. Por un lado, el funcionamiento del Estado, es decir, la gobernabilidad en un sentido básico tiene que ver con esta capacidad de proporcionar, digamos, de que el Estado tenga un cierto grado de eficiencia, de tal forma que la ciudadanía vea que sus necesidades están satisfechas, etcétera. Entonces, quienes tienen más capacidad de organizar eficientemente el Estado es la Revolución Ciudadana, porque tienen experiencia en administración pública y venimos de 8 años de un Estado que ha sido incapaz de garantizar lo mínimo. Eso quiere decir control desde la seguridad hasta la salud, a la educación, porque durante 8 años hemos vivido lo que se conoce en sociología como una captura empresarial del Estado. Entonces, el Estado, en vez de trabajar para una mayoría, privilegia a una élite a través de sus políticas fiscales, sus políticas, digamos, las políticas de un Estado, y es un ejercicio, digamos, abusivo de influencia de las élites en la conducción de un Estado, ¿no? Entonces, creo que quien puede de alguna forma por la experiencia que tienen de haber manejado el Estado, es la Revolución Ciudadana. Entonces, tendrían un poco más de gobernabilidad porque tienen más experiencia en lo que es este ejercicio de statecraft, de poder manejar el Estado. Y esto es algo fundamental y este es un problema que tienen bastantes países en la región. Esta incapacidad de garantizar lo mínimo. Ecuador, Perú, son estados incapaces de garantizar lo mínimo. ¿Y cuál es el problema en Ecuador? Que el Estado no solo es percibido como ineficiente, sino como injusto, porque las personas que tienen conexiones o las personas, digamos, que tienen recursos en Ecuador, no tienen que hacerse atender en los servicios de salud en los que tienen que hacerse atender la mayor parte de ciudadanos. Entonces es percibido también como injusto. Y además, si es que tienen que hacer algún trámite, tienen el teléfono de alguien cercano y pueden de alguna forma sacar la cédula, sacar el pasaporte, etcétera. Entonces es un estado injusto, no solo ineficiente, pero injusto. Y ahí creo que la Revolución Ciudadana tiene mayor capacidad. En el otro lado, en cambio, ya de pensar en la gobernabilidad como la gestión del conflicto político, como digamos la gestión en una asamblea fragmentada de esta diversidad, ahí no estoy tan segura quién pueda de alguna forma comprometerse, porque la revolución ciudadana no está tan acostumbrada a ceder, a reconocer y a trabajar con el otro. Lo que hemos visto históricamente es que como ellos tuvieron hegemonía, eso quiere decir tenían la mayor cantidad de asambleístas en la asamblea, tenían todas las funciones controlaban todas las funciones del Estado, tampoco es que trabajaron por institucionalizar, eso quiere decir la desconfianza política, no trabajaron y hubo muchas ocasiones que desconocieron las visiones de otras fuerzas sociales como la CONAIE o desconocieron a los adversarios políticos. Entonces, no estoy tan seguro que también lo harían para gestionar un Ecuador plural, diverso en fuerzas políticas y digamos, en visiones distintas. Creo que tienen la capacidad de reconocer al otro como un adversario político legítimo. Creo que eso sí tienen la capacidad de hacerlo, pero qué tan fino sea realmente este hacer política, no lo sé, porque en estos años que han estado fuera, que han sido oposición, tampoco han demostrado esa apertura de reconocer al otro.
porque, bueno, por razones que ya hablaremos más adelante, pero no veo tan claro. Y de Noboa, como no sabe, como bien decía Jacob, un chispazo, como es un actor nuevo, como no tiene un proyecto ideológico, no hay un proyecto ideológico claro detrás, no se sabe. O sea, no se sabe realmente si es que va a tener un equipo fuerte o va a tener o cómo va a gestionar el Estado, no lo sé. Cómo va a gestionar cómo va a gestionar esta diversidad en una asamblea fraccionada o cómo va a gestionar, digamos, esta correlación de fuerzas, como no ha tenido una historia pasada clara, como sus partidos digamos que lo soportan son partidos, digamos, de papel, no son realmente estructuras ideológicas coherentes, no lo sé. Ujú. Gracias, Helen. Jacobo, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Quién crees que tendrá más fuerza para gobernar? ¿Alguno lo tiene más fácil o más difícil? ¿O cómo complementarías lo que dice Selene? A ver, estoy de acuerdo con Selén, porque la RC, que para mí es el único proyecto que hay, y lo tengo que decir así, o sea, ni porque me guste ni no me guste, pero es que de verdad estamos en un momento tan débil de la política, que miren, creo, o sea, si no me crean a mí, valga la redundancia, es decir, Lasso 11 años preparándose para ser presidente, creando una estructura partidaria, y esa estructura partidaria en un año y medio ni siquiera tiene fuerza para ir a las seccionales ni a las presidenciales. O sea, ¿de qué estamos hablando? El PSC, que yo siempre lo he puesto como el otro proyecto, pero que está también temblando y tuvo que buscar ahí al señor de los cables cuando decían que tenían una cantera y no sé qué más, ¿no? Entonces, es que la RC para mí es el único proyecto. También la victoria en las elecciones locales, es decir, a ver, si es un proyecto coherente, porque hay que reconocerlo, o sea, vean la asamblea, la última asamblea, no los compró nadie, ¿de acuerdo? Es decir, hay una línea. ¿Pueden ser borregos? Pues sí, pero borregos coherentes, ¿no? Entonces eso da certeza de proyecto. Si tienes poder local, como ganaste en febrero todas esas elecciones, que yo vuelvo a insistir, que los gobiernos locales son fundamentales, o sea, es que en Ecuador está todo desconectado, o sea, si tienes el Estado que se desintegra, que no funciona o lo que sea, busca un pacto con los gobiernos locales o un rediseño del Estado, no lo sé, pero caramba, no. Y luego ves los gobiernos locales, el alcalde instala cámaras, la prefecta instala cámaras y el de la junta parroquial también una cámara. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, tienen gobiernos locales, tienen la primera fuerza en la asamblea y tienen, y estoy de acuerdo con Selene, ¿no? Lo más importante que es la capacidad y la experiencia de administrar el Estado, la administración pública, que es impresionante cómo esto ha quedado fuera de esta campaña, cuando era lo más importante, por Dios, o sea, el fracaso de Lasso viene de ahí. ¿Y cómo es posible que en los debates, ¿y qué propones para seguridad? ¿Y qué propones para no sé qué? Ya basta, caramba, o sea, ¿qué capacidad tienes para gobernar este país? Eso es lo que a mí me hubiera gustado escuchar. Entonces, ahora, ojo que puede haber una paradoja. Esto nos parece que la RC entonces es el que tiene la mayor capacidad de gobernar, pero cuidado, porque quien gobierna para mí hoy el Ecuador son una parte de las Fuerzas Armadas, digas ejército y policía, que están dispuestos a todo para que esa fuerza no vuelva. Entonces, cuidado, cuidado con esto porque no sé qué podría pasar cuando la RC si vuelve, porque si antes de que vuelva hemos visto unas cosas a punto de cargarse la democracia en 2021 y ahora también, no sé qué podría pasar. Me da mucha incertidumbre esto, ¿no? Por el lado de Novoa, miren, colega, yo es que de verdad, Jesucito mío, o sea, es que no tiene ningún proyecto, o sea, dice que tiene ahí tres propuestas muy bonitas, qué bien. A su binomio le acaba de conocer ahora segunda vuelta, qué bonito, muy bien. Yo les aseguro, les apuesto, ¿alguien quiere apostar? Yo estoy pobre, así que me hace falta plata, por favor. ¿Alguien quiere apostar a que Novoa no conoce ni a los asambleístas que tiene? Apostamos.
Esto es lo que dijo Herbas en 2021, ¿se acuerdan? Es decir, y el partido de Noboa es el ex Alianza País de Correa. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, mira, yo lo que... Ahora, ¿cuál es la ventaja tal vez de Noboa? Que como sí va a tener ciertos poderes fácticos respaldándole, eso puede dar cierta sensación de estabilidad o tranquilidad, y al final, como es un año, si la juega bien, pues puede convertir ese hito de hacia dónde va el país en otra cosa. Pero proyecto Noboa, o sea, no tiene proyecto Noboa. Es decir, por la debilidad de sus propuestas, por la contradicción, porque, por Dios, o sea, discúlpenme, y no es nada personal, de verdad, pero es que yo no veo ningún plan de gobierno ahí, no sé hacia dónde va. O sea, sale la Verónica Vaz un día diciendo que los marxistas son feos, y él sale diciendo que hay que keynesianismo, ¿no? E intervención del Estado, hay que coger las reservas para estimular la economía. O sea, ¿en qué quedamos? Mm, Me explico. ujú. Así que eso por mi lado. Hay una cosa ahí que hoy día estaba pensando, ¿no? Dentro de todo hablamos del proyecto Correa o RC, el proyecto Noboa. Quizás cada uno de esos proyectos, quizás el de Novoa más deforme, ¿no? Más sin saber, el, el otro, el RC un poco más con forma, pero quizás igual es muy complicado que ambos puedan llevar a cabo esos proyectos de forma, digamos, solo con sus grupos pequeños, con su estructura y sin tender puentes. Lo que me preguntaba es, ¿creen ustedes que en el 2024 se puedan llegar a algún tipo de pacto interpartidista con el cual ambas partes puedan ceder ciertas, digamos, ideas de sus proyectos? Por ejemplo, desde Noboa con la consulta popular, si es que llevaría a cabo una asamblea constituyente, o si desde el proyecto de la Revolución Ciudadana hacen algo para no quedarse ensimismados en su, digamos, dentro del correísmo y del proyecto RC. Porque igual, pues, yo estoy de acuerdo con la experiencia que tienen la RC más que nada, pero qué tipo de experiencia, y no sé si un tipo de experiencia necesaria como y en el contexto actual que tienen con todas las dificultades políticas, fiscales, digamos, sin ser mayoría, etcétera. Es decir, hay una experiencia que es una ventaja, pero solos quizás no lo van a poder igual lograr. No sé cómo ustedes ven la capacidad de hacer pactos en este tiempo, y si quizás esa es la única salida, que digamos, de cierta forma se pueda mantener la gobernabilidad y no existe simplemente otra vez un bloqueo de un año y medio. Y si nos ponemos a pensar también un poco, incluso yo decía 17 meses no es nada. Y claro, resulta que en todo caso el gobierno de Maguad fue más o menos de 15 meses, ¿no? Y hubo, digamos, la paz con el Perú, dolarización, bono de desarrollo humano, etcétera. Es decir, si nos ponemos a pensar los 15 meses, no es que no es nada, pueden pasar muchas cosas y pueden terminar también mal, como terminaron con Maguad. Y claro, de cierta forma hay que pensar en elegir un vicepresidente también, que es posiblemente que les tenga que suceder si es que no se hace un tipo de asamblea constituyente o una forma de pacto para que ambos lleguen en un tipo de igualdad o de escenario más equilibrado para el 2025, porque no sé si están pensándose el 2024 como el todo o nada. Y si ese todo o nada termina siendo algo constructivo a largo plazo, o más bien va a ser algo que va a simplemente prolongar la crisis. No sé qué piensan ustedes al respecto o más o menos en ese escenario. Yo ahí tengo una idea, Ujú, y es que, y voy a decir algo muy controversial, las consultas en esta parte del mundo son soluciones autoritarias. Por más de que son temas, digamos, que al final las personas están decidiendo sobre ciertos temas fundamentales, son soluciones autoritarias que toman los líderes en vez de discutir con otras fuerzas políticas y de institucionalizar la desconfianza política. Y eso
en Ecuador es algo muy claro. Correa utilizó plebiscitos, muchísimos plebiscitos para pasar temas fundamentales. Moreno hizo lo mismo, porque la gente no está decidiendo sobre los temas fundamentales. Los plebiscitos en esta parte del mundo son digamos, una valoración de sí o no al presidente. Si me gusta, pasa la consulta; si no me gusta, no pasa. Así fue en el gobierno de Correa, así pasó Lenín Moreno y así pasó con Lasso, con la última consulta. Porque hay una capacidad, digamos, incapacidad, incluso del correísmo, de pensar en un diseño institucional. O sea, generalmente una fuerza política no le gusta el diseño anterior, lo desmonta. Después, en la fuerza política siguiente que le sucede, no le gusta, lo desmonta, y así seguimos, digamos, presos de intereses cortoplacistas y no nos ponemos de acuerdo en las reglas del juego. Cuando yo les digo instituciones, me refiero a las reglas del juego que no se pueden mover mientras hay un partido de fútbol, ¿no? Es decir, que para utilizar esta analogía, las reglas del juego son temas que no se mueven por más de que haya diferentes jugadores y por más de que diferentes equipos lleguen a la final. Las reglas son las mismas. Eso es algo que no hemos logrado resolver en el Ecuador. Y por más de que la Revolución Ciudadana, como yo les decía, tiene un proyecto ideológico detrás, tiene esa capacidad de administrar, digamos, el Estado, y podría irle mejor en un sentido de gobernabilidad, creo que al final ninguna fuerza política ha logrado realmente institucionalizar la desconfianza política, utilizar que las funciones del Estado no sean presas de intereses particulares o los intereses de partidos, sino que realmente sean de Estado. Y cómo resolver eso, creo que es una discusión clave que tiene el Ecuador, pero no lo resuelve. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana, cuando vemos la fiscal, cuando vemos la Procuraduría, es decir, todas estas instituciones del Estado, que en un sentido, digamos, que su deber debería ser de alguna forma el control del poder político, son rehenes de intereses particulares, y esto le hace mucho daño a la democracia, esto le hace mucho daño al Estado de Derecho. Y, y creo que esto es una discusión pendiente que no sé si se pueda resolver en un año y medio. Jacobo, ¿tú qué dices? ¿Qué piensas? Bueno, pues como dije que iba a hacer una revolución hoy, en la línea de lo que dijo Selene, ya verán el término democracia delegativa del gran Guillermo O'Donnell, ¿verdad? Es decir, a ver, vamos a ver, aquí en América Latina, de repente, porque no era nuestra coordenada, nuestra cultura, no lo sé, pero estos democracias liberales, tal y como las hemos diseñado, muchos problemas, ¿no? Como dice Selene, sobre todo la institucionalidad. Entonces, democracia delegativa hace referencia a este tipo de democracia donde eh, la consulta, ¿verdad? La legitimidad permanente del líder frente al pueblo sustituye la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Selene, es decir, hablan de consultas populares, colegas, y lo único que quieren es ser autoritarios, aunque parezca una paradoja y aunque al final la gente es la que decide, ¿verdad? Aunque cuando decide luego la insultan. Pero les dejo este término, democracia delegativa, que va a ser fundamental, y les dejo otro término. Miren, perdónenme, hay una película que en América Latina se llama Los blancos no saben saltar. ¿Sí la han oído? Bueno, como No. en España cambiamos todo y somos un poco ordinarios, pues en España se llama Los blancos no la saben meter. Bueno, pues en Ecuador no sé qué nos pasa, pero no sabemos pactar. Es decir, incluso gente que en el discurso tiene la buena voluntad de buscar un acuerdo, un pacto y no sé qué, se queda en el discurso. Es decir, no tenemos ni la costumbre, ni la cultura, ni lo que sea para vivir así, a nivel de las instituciones. Entonces, amigos y amigas, les animo a una cosa. Sean ustedes los que den luces a esto. Es decir,
díganles a estos políticos, politiqueros que hay por ahí, ejemplos del mundo, denles marcos, denles soluciones, es decir, caramba, si Venezuela tuvo el pacto punto fijo, si Chile tuvo la concertación, si Sudáfrica tuvo no sé qué, o sea, que nosotros somos giles, no creo, pero es un tema de ya no solo voluntad, de empezar a crear. Y esto no lo van a hacer los políticos, colegas. O sea, Luisa me puede hablar que en la unidad, el diálogo, sí, sí. Es cuando mi madre me decía, ven aquí, que no te voy a pegar, ven aquí. Y iba con las zapatillas así, ¿vale? Entonces, hablan de unidad y diálogo, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, el día, y termino con esto, amigos y amigas, por eso mi reivindicación de la ciencia política, el día que en Ecuador 2, 3 partidos, líderes se sienten, se junten, acuerden 2, 3 grandes cosas, ¿de acuerdo? Y en vez de estar jodiendo, y perdóname de verdad, porque ya estoy indignado, en vez de estar fastidiándose en la asamblea, tienen estos acuerdos en común y dejan gobernar, créanme que este país va a estar 800 veces mejor. No vamos a ser Qatar, ni Taiwán, ni Taipei, pero bueno, pero este país puede ser mucho más. Ujú, Caramba, o sea, y ujú. aquí es un ejemplo, gente valiosa que hay aquí. O sea, ¿por qué nos tenemos que fumar luego a esos políticos? Así que, amigos y amigas, denos marco, historia, ejemplos, pensamiento y conceptos de acuerdos, diálogos y pactos. Y no hagan luego el TikTok de Lazo, ¿no? Pactar es malo, corazoncito con Ecuador. Váyanse al carajo ya con los TikToks, que ya estamos hartos. Y más ciencia política. Y perdóname, amigo, pero No, ya. no, no, a ver, tengo una cosa, dentro de todo estoy de acuerdo y hay unos estudios, Janina Welp ha trabajado justamente el tema de las consultas populares como estrategia política para dentro de la democracia generar algunos tipos de, digamos, avances autoritarios, ¿no? Esa cosa creo que es algo que lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, hay dos cosas. Uno, en el caso de que Daniel Noboa gane, dijo que iba a presentar una consulta con tres preguntas que la verdad que me parece que son relativamente poco relevantes y que de poco efecto inmediato. En algún momento, el correísmo hablaba de la famosa Asamblea Constituyente, ¿no? Y que eso también lo tienes que declarar a través, o sea, tienes que convocar a través de consulta popular, de acuerdo a la Constitución. No es quizás la Asamblea Constituyente el único espacio en donde para el año 2024 se pueda generar un espacio institucionalizado donde se puedan procesar ciertas diferencias, o sea, más allá de la propuestitis que todos que ya tienen y que no van a cumplir, pero quizás ese espacio de asamblea constituyente no es quizás el que óptimamente, o sea, institucionalmente puede ser el más óptimo para procesar todas esas diferencias y salir al 2024 como un empezar de cero. Yo pienso un poco en la Asamblea Constituyente de Colombia en el año 91, también saliendo de una cosa terrible de violencia, con bandos absolutamente polarizados. Si cada uno sigue su camino, es decir, Noboa gobierna solo o Luisa González gobierna solo, creo que no vamos a ir a ningún lado y simplemente es quién se va a quemar en este 2024. Pero no sé si como país y viendo las cosas un poco como estrategia, la Asamblea Constituyente, que yo no sé por qué de un rato al otro eso se borró del discurso de Luisa González, ¿no? ¿Por qué no se lo sigue planteando como una salida óptima para para ambos? Es decir, donde justamente ahí se procesen esas diferencias políticas y se pueda hacer empezar de nuevo con reformas constitucionales, con los asuntos que ya se han venido discutiendo, y que también de cierta forma creo que es parte del pacto respecto a lo que el correísmo quiere y también lo que Novoa quiere. Es decir, hay como que un espacio que en teoría a los dos les gusta y buscan, pero ninguno ha hablado como espacio de, a ver, ya, este va a ser nuestro espacio donde aquí políticamente vamos a reiniciar las cosas. No sé ustedes cómo ven esa parte. Yo ahí te diría, no, no es la solución. Ni la consulta popular, ni digamos una constituyente, porque no hay la solución mientras no haya la cultura política democrática. Y creo que eso es lo que nos falta, la cultura política democrática primero. Em,
como estamos en un lugar de confianza, yo diría aquí, digamos, abiertamente, que al final casi todas las fuerzas políticas del Ecuador son autoritarias, incluso el correísmo. O sea, sí, serían los mejores que pueden gobernar, serían, digamos, todo lo que quieras, pero al final no les gusta reconocer al otro, no les gusta esta diversidad de voces. Incluso cuando eran gobierno, en los mejores años de la Revolución Ciudadana, las voces, las disidentes internas no las tomaban de la mejor forma, digamos. Cualquier voz crítica ya era como que la anulaban y no lograron procesar, digamos, un montón de diferencias. Ciertos desacuerdos que tuvieron con algunos aliados, en vez de que sean desacuerdos normales que existen en democracia, las llevaron a peleas a muerte. Entonces, no hay la cultura política democrática, y si no hay esa cultura política democrática, plantear un momento fundacional que implica una consulta popular es muy difícil. Realmente, y aquí sí, esta es mi preocupación grande, porque a pesar de que los últimos 30 años han sido los años más democráticos en América Latina, hay un resurgimiento autoritario en la región y en el mundo. El orden internacional actual es menos favorable a la democracia, entendiendo a la democracia en su definición mínima. Tenemos ahora ya no, como bien decía Jacobo, la democracia liberal a nosotros no nos funcionó, hemos tenido un montón de problemas con el tema de pesos, contrapesos de esta democracia liberal que ha sido muy promovida por Estados Unidos, pero tenemos ya ahora un, um, un poder que le hace contrapeso a Estados Unidos, que es China. Tenemos, digamos, en Europa otros países que están abiertamente unos en guerra con otros. Es decir, la democracia ya no es el único sistema en el mundo. Y ahí en nuestras democracias tan frágiles, cómo se acomoden en este, digamos, clima internacional. Esa es mi mayor preocupación, de que nosotros no tengamos esta cultura política democrática interiorizada y que en un ambiente más inestable y más favorable a los autoritarismos, pues al final tomemos malas decisiones en lo que viene en estos próximos años. Entonces, una constituyente no lo veo como realmente el correísmo logre, si es que gana, reconfigurar esta correlación de fuerzas. Está muy difícil por verse porque al final no tuvieron este ejercicio en cuando fueron gobierno, de comprometerse con visiones diferentes, con las diversidades. Ha sido muy difícil para ellos, no se reconocen realmente. En Ecuador no hay un reconocimiento del otro como un adversario político legítimo que tiene que existir en democracia. Entonces, mientras no hay eso, plantear una consulta, una constituyente, va a ser muy difícil. Ahora, igual es complicado, digamos, que huevo la gallina, ¿no? La cultura, las instituciones, la cultura. Y la Asamblea Constituyente, ¿qué significaría también, ¿no? Jacobo, ¿tú qué piensas respecto a un poco esta discusión? Si es que ese es una vía para generar tipo pacto, o si más bien no lo es. Mira, hay algo interesante, me has hecho reflexionar, que tal vez dentro de nuestra pobre cultura política de la democracia, porque hay que decirlo así, yo estoy de acuerdo con Selene, ya basta de engaños, eh, puede ser que lo que más tengamos como costumbre o aceptación como mecanismo de diálogo y todo esto sea una constituyente. Es decir, un país que ha tenido, no sé cuántas, 21 Esta sería la constituciones. 21, creo. Bueno, pues fíjate, 21 constituciones. Por cierto, ¿saben cuántas constituciones ha tenido Reino Unido? Ninguna. Ninguna, exactamente. Y es a lo mejor el país con la institucionalidad más sólida del mundo, no lo sé. Es decir, ¿a qué voy, colegas? A que si la constituyente va a permitir que sea la única forma de encontrar ese pacto,
pues mira, a mí ya me da igual, ya con todo lo que he visto, pues que sea la constituyente. Pero el problema, colegas, es que, a ver, la constituyente la propone los que crearon la actual constitución ¿no? y la propone para lo que ya sabemos que la propone. Es decir, y aquí viene otro mal, colegas, que les dejo aquí, la persecución mutua, es decir, ¿qué cultura política de la democracia es esto? Es decir, hay países donde se estudia, chuta, la polarización ideológica. No, aquí no es polarización, aquí es yo te mato, tú me matas. O sea, aquí hace falta un acuerdo de paz y convivencia. O sea, dejemos de engañarnos. Es decir, si no, cada vez que va a ganar el correísmo, pasa lo que pasa, que no quieren que vuelva el correísmo. Es decir, ¿de qué democracia estamos hablando? Y termino con esto, colegas. Ciencia política, lo ha dicho Selene. Populismo. Es decir, claro, populismo tiene toda su epistemología latinoamericana, ¿verdad? Viene de la ciencia política latinoamericana y, claro, siempre va a estar en boga, porque al final es lo único que funciona o medio funciona. Es decir, si las instituciones no funcionan, si somos de liderazgo fuerte y caudillista y no sé qué más, y al final los partidos no, incluso la propia derecha y grupo de poder están a veces medio diluidos, pues la única forma, al menos desde cierto espectro ideológico, es esto, pero el populismo termina siendo autoritario, es decir, puede ser inclusivo en una primera fase, pero termina siendo autoritario. Entonces, conclusión, ¿cómo salimos de este enredo? No lo sé. Yo les voy a decir una cosa, esta es una opinión mía. Correa es un desarrollista. A Correa la política no le interesa. Si por él fuera, no habría política. Sería, yo estoy seguro, su modelo es Singapur y todos estos sitios de a tomar por saco una dictadura, 20 años de desarrollismo y que el país cambie. Pues qué bien, pero es que a Correa no es político. No le interesa la política. Y qué mejor ejemplo que haber puesto a Luisa, y lo siento mucho, en mi opinión, porque en la RC tienes cuadros que llevan 20 años ahí, haciendo cosas, y de repente aparece Luisa. O sea, ya somos un poco mayorcitos. Correa no cree en la política. Para Correa la política es un incordio, es decir, él no quiere contrapesos, ni internos ni externos. Entonces, con este panorama, como dices tú, el huevo o la gallina, no lo sé. Otra característica de los politólogos es que enredamos y luego ya que arregle el mundo otro, ¿no? Ujú. Bueno, una última parte ya como para ir quizás concluyendo y que va con esta línea y luego abrir unos 10 minutos a espacios de preguntas si es que hay. Para bien o para mal, siempre terminamos en el tema Correa. Y en este caso, creo que el gobierno de Luisa, dentro de sus, el posible gobierno de Luisa, dentro de sus objetivos estratégicos, es ese retorno, ¿no? Abrir ese camino de Correa a lo Lula da Silva, ¿no? En el caso de Noboa, no sé si está muy empeñado en el no retorno de Correa o si más bien lo ve quizás como una moneda de cambio eh, para generar algún tipo de pacto de gobernabilidad. Como inicialmente se estaba pensando entre, acuérdense cuando hablaron del Lazo, el pacto entre Lazo, Correa y Nebot, que luego Lazo lo tiró por la borda y ahí comenzó su descalabro real. Hay que ver qué tanto Noboa aprende de esa experiencia y ve que quizás esa es una vía. Ahora, ¿ustedes ven quizás que este 2024 da o que da para ese abrir el paso y que la política ecuatoriana correacentrista esté otra vez como el, el núcleo y el espacio o esa moneda de cambio para lograr algún tipo de estabilidad? ¿O, o cómo lo ven? Es decir, para mí es muy, creo que, no sé si Luisa va a empeñarse este 2024, si es que gana, a hacer eso, va a esperar el 2025. No sé si Noboa más bien va a tratar de generar un tipo de moneda de cambio también del asunto Correa, o si más bien también esperará al 2025. No sé cómo ven ustedes el retorno de Correa en este escenario político 2024, como algo cercano, más bien todavía como algo lejano. Excelente, va a pasar el micrófono. Mm, yo, si hay algo que Jacobo, digamos, mencionó y que no hemos conversado aquí, sobre todo por el tema del tiempo, es esto que ha ocurrido, digamos, en Ecuador y que ha sido bastante fuerte contra la Revolución Ciudadana, que es el tema de la persecución.
es decir, la utilización indiscriminada de la fuerza de otras funciones del Estado en contra de una fuerza política, en este sentido de perseguirles. O sea, los correístas han sido perseguidos en estos últimos años. Hubo unos que hasta presos estuvieron. Y creo que cuando una fuerza política como el correísmo ha sufrido, digamos, persecución, les han metido presos de algunos cuadros, les han seguido, digamos, juicios, han gastado un montón de dinero en juicios para defenderse, en glosas, es decir, porque hubo una utilización indiscriminada de la ley. Es decir, no es que las instituciones de control, como yo les decía, como las procuradurías, las fiscalías, funcionan de forma independiente, sino que son rehenes de intereses particulares. Entonces, les cayó durante un momento les cayó el peso de la ley de forma indiscriminada y eso les cambió, les cambió. Yo creo que la persecución fue un tema que le cambió mucho a la Revolución Ciudadana porque te desorienta, es decir, recibieron una ofensa tan fuerte que les hiere en su forma. Y yo me acuerdo que incluso en el gobierno de Lazo, cuando Lazo quiso pasar esta ley, digamos, que fue esta política del acuerdo. Económica. Exacto, con el FMI. Ahí fue muy interesante la posición de la Revolución Ciudadana porque cambiaron, de alguna forma, votaron, facilitaron la abstención para aprobar este proyecto eh, con la intención de que cese un poco la persecución, pero también pusieron a cambio, digamos, la libertad de sus presos, de sus cuadros. Creo que ahí fue el tema de Jorge Glass. Entonces, la Revolución Ciudadana sí y ahí yo recordé, yo estuve un tiempo viviendo en España y me acuerdo cómo le costaba mucho al Partido Socialista negociar los presupuestos con los partidos independentistas de Cataluña porque tenían presos políticos. Entonces, por más de que eran partidos de izquierda y que tenían que ponerse de acuerdo, digamos, en seguir con un Estado, digamos, con la socialdemocracia de izquierda, los partidos independentistas, Esquerra Republicana les decía no, porque nuestros líderes están presos. Es decir, tengo a Junqueras preso, tengo a Puigdemont exiliado, así que no, que no, que no. Entonces, me recuerda bastante porque creo que el correísmo, y no sé, me recuerda porque el correísmo es capaz de ponerse de acuerdo en estas cosas. O sea, si bien decía Jacobo, y en esto estoy muy de acuerdo con Jacobo, o sea, aquí estamos en un espacio de confianza. El correísmo es un proyecto autoritario, no le interesa la política, no tiene digamos, no tuvo esta decisión de instalar una cultura democrática, no le interesó el partido, después se dio cuenta de la importancia de tener un partido, pero ya después, cuando tenía a sus líderes en el exilio y cuando se dio cuenta que necesitaba un partido para ganar las elecciones, cuánto puedan, digamos, negociar por los intereses de mayorías y cuánto puedan negociar por su supervivencia en el caso de que Noboa gane, no lo sé. Creo que sí son capaces de ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones básicas, como lo hicieron con Noboa esa vez. Es decir, ok, las transferencias a los GATS van porque van, y eso le conviene, porque tiene ahora gobiernos locales, gobiernen en la localidad. Pueden ponerse de acuerdo en unas cosas y también le va a interesar de alguna forma, si hay un incentivo, lo que quiero decir es que si hay un incentivo para esta fuerza política, es todo el tema entrampado que hay en los procesos judiciales, en los procesos de Procuraduría, Contraloría, que de alguna forma se han acelerado en estas últimas semanas de campaña electoral. Entonces, ¿qué ocurra y qué decisiones tome? No lo sé, pero hay incentivos. Lo que quiero decir es que hay incentivos. Gracias, Helen. Jacobo, te estoy activando el micrófono. La idea era hacer cuando más allá también complementar lo de Selene, ¿está cerca o está lejano más bien ese retorno de Correa? ¿Crees que va a estar en la agenda 2024 o no?
Pues fíjense, que esto ni siquiera es nuevo, ¿no? Yo cuando leía sobre Velasco Ibarra, el gran ausente, ¿no? Lo llamaban, es decir, esto de exiliarse, perseguir, volver, no volver, bueno, Bucaram, sin irme muy lejos, ¿no? Es decir, es que esto ya es un rasgo de nuestra cultura política. Entonces, eh, ¿qué nos pasa? Por Dios, chicos y chicas, dennos luces, porque ¿por qué se repite el fenómeno? Es decir, caramba, y Velasco Ibarra ya estamos hablando hace años, ¿no? Todo el siglo XX de Ecuador yo creo que es una inestabilidad absoluta en el sistema político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Ayúdennos a encontrarlo, porque es que yo tengo la sensación que yo no veo forma de pactar, pero sí es que miren, fíjense, los ruptura, ¿cómo se llaman? Destruye, construye, bueno, lo que sea, ya. Están ahí por lo que pasó con Villavicencio, o si quieren por el liderazgo de Villavicencio, que hay que reconocer que es un tipo que se ganó su propio liderazgo. Pero, ¿qué es construye sin Villavicencio? Discúlpenme. Igual que qué es Alianza País sin Novoa. Es decir, entonces llegan estos bloques a la Asamblea, fruto de los fogonazos, y claro, uno ya empiezan los problemas. O sea, ¿cómo van a pactar si ni siquiera sabes quiénes son? O sea, si su interés es otro, ¿de acuerdo? Y claro, fíjense ahora, el primer bloque, correísmo. El segundo bloque, construye, que para mí, fíjense, el voto Villavicencio es la evolución del voto más anticorreísta que ha existido siempre, ¿de acuerdo? Es decir, encontraron en Villavicencio esa nueva ilusión después del fracaso de Lasso, ¿ya? Entonces, si la primera fuerza y la segunda no es que sean contradictorias, es que se matan, es que no conviven, se persiguen, entonces, ¿qué hacemos? O sea, volvemos otra vez al problema. Y caramba, nadie habló de esto en segunda vuelta. Venimos de unas elecciones, de una crisis política, que por cierto, perdón que lo diga así, qué coñazo esto de la muerte cruzada. Oigan, yo de verdad que creía en ello, me ilusionaba, pero qué coñazo ya que se terminen las campañas. Creo que democracia fatigada, otro término de Manuel Alcántara, creo que ya estamos en una fatiga, todos estamos hartos ya. Entonces, pero es que arrastramos los problemas y no los resolvemos. Entonces, sí, ahí dice Luis Fernando, ¿es esto democracia? Pues muy débil, mi querido amigo. Es decir, mantenemos cuatro cosas por lo menos y que no sea menos que eso. Pero termino con esto. Nuestra democracia liberal está diseñada y nuestro sistema político está diseñado para que funcione si funcionan los partidos. Y aquí no hay partidos, colegas. ¿Qué partidos hay? O sea, el de Washington pesante, ¿eh? ¿Qué partido era ese? A ver, con todo mi respeto, señor Washington. El pastor Almeida, ¿qué es eso? O sea, Lenin Moreno, que es detestado por todo el país, resulta que su hermano y su primo tienen partidos. Ah, caramba. Resulta que el esposo de la Pamela del Hello Kitty de lo de Brecht tenía su partido. Pero no nos engañemos más. Otra cosa, chicos y chicas, denos luces. ¿Qué pasa en este país que es tan fácil tener un partido? Oigan, Ecuador odia la política, pero aquí hay más firmas de partidos que ciudadanos. O sea, yo no lo entiendo, porque cada año salen 50 partidos y salen firmas, pero a la gente no le interesa la política. O sea, basta, ya, por favor. Es decir, ¿qué pasa ahí? Entonces, si los partidos son una franquicia, son una mercancía o son un negocio familiar, pero ¿cómo esperamos que luego salgan las cosas bien? Entonces, colegas, empecemos desde ahí, desde el diseño institucional, la legislación, la presión ciudadana, lo que ustedes quieran, pero ya basta esta payasada y perdonen que lo diga así, o sea, ¿qué partidos son esos? Dios mío, o sea, eh, todos los que estamos aquí representamos más que el 80% de partidos de Ecuador. Y miren, termino con esto, ahora sí, qué gran ejemplo les voy a poner. Herbas y Yacu. Herbas, chispazo en 2021 por la izquierda democrática. Llega a la asamblea la idea y dice Herbas, anda, si yo ni les conozco a estos manes. Pues muy bien, hijo. Así le fue la idea, ¿vale? Y en 2023 se lanza por otro partido. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué proyecto es esto? Me explico. Lo mismo que Yaku, que primero era Pachacuti y no sé qué, y ahora era una mezcolanza y de cosas. O sea, si no nos damos cuenta que el problema está aquí, olvídense. Da igual constituyente, consulta popular. Por cierto, me encanta lo de la consulta popular, porque primero te dicen, voy a hacer una consulta popular.
¿Sobre qué? Ya lo pensaré. O sea, primero lanzan la consulta y luego ponen los temas. O sea, esto ya es, pero vamos, para caerse de espalda, ¿no? Y Novoa veo el mismo discurso que Lasso, o sea, una sobre justicia, otra sobre presión fiscal. ¿Esto qué es? Como ir al mercado, dame unas lentejas, dame unas alubias. ¿Qué es esto? O sea, por eso digo que ¿cuál es el proyecto de Novoa? ¿Consulta popular para qué? ¿Cuál va a ser su hito? ¿Es lo nuevo? ¿Cómo va a demostrar que es lo nuevo? ¿Y cómo va a refrescar la política? Que nos lo diga, por Dios, además de los cartoncitos. Así que, en fin, disculparadme, como dicen por aquí, pero hoy estoy de mal humor y muy pesimista. Pues gracias, ¿quién Jacobo. gana? ¿Quién gana? Dicen por ahí, nadie, no gana nadie, pierde el pueblo. Yo creo que más que quién gana, ahorita una última pregunta por mi lado, después, bueno, después vamos a ir cerrando, no sé si hay unas preguntas. ¿Qué escenario ven más probable de aquí al 2024? Sea cual sea el presidente, que sigue una ruta trazada, ya haciendo más de lo mismo, un poquito mejor, y termina medio quemado o quemada. Tenemos un escenario donde más bien se busca un tipo em, de pacto eh, para empezar desde cero en el 2024, 2025, perdón, con unas elecciones, con una constitución un poco arreglada en beneficio de las cosas que se querían hacer, o más bien un tipo de escenario pesimista, tipo Yamil, decisiones medias extremas con eh, luego algún tipo de posible derrocamiento por medidas impopulares. ¿Cómo ven ustedes en términos de probabilidades? Porque no estamos pensando en asuntos estadísticos ni nada, pero ¿qué les dice, digamos, intuitivamente? Sin, cero ciencia, pura intuición. O Mm, escenario de no definido. Sí, muy difícil. La verdad es que yo mm, no solo no podría decir, no sé qué va a pasar el domingo, porque no sé lo que va a pasar el domingo, no sé quién va a ganar, no sé si a Luisa le va a alcanzar, digamos, todo lo que ha hecho en la campaña. El correísmo tiene un problema muy fuerte, tiene un techo electoral grande. Incluso, y aquí creo que difiero con Jacobo, porque él dice, ok, ganaron las elecciones seccionales, sí, pero estuve revisando, digamos, si uno ya entra a la ciencia política aquí, y si entra uno ya al análisis de datos de cómo fueron las votaciones en el 2019, 21 y digamos las que fueron seccionales 2023, la Revolución Ciudadana no tiene nuevos electores. Ganaron las elecciones seccionales, ganaron las alcaldías de Guayaquil, la prefectura, de las principales ciudades, pero no han ganado nuevos electores. Ganaron estas elecciones, ganaron las locales debido a que hubo menos candidatos, y también debido a que hubo digamos, un crecimiento del padrón electoral. No han recuperado a los electores que históricamente tuvieron y que se les quedaron ahí digamos, se les quedaron por ahí, que no han vuelto, algún correísta, tal vez sus padres o tal vez algún conocido que alguna vez votó por Correa y que nunca más volvió a votar, no lo han recuperado. Entonces, a pesar de que ganaron, ya revisando los datos, y esto es, recuerdo un estudio muy bueno que hizo Javier Rodríguez, y que siempre analiza los datos después de una elección, y esto es fundamental para no caer en algún sesgo. El correísmo no ha recuperado votos. Ahí vienen mis dudas de que la campaña, el debate y los aciertos que han tenido en los aciertos que han tenido en esta campaña y el contexto sea suficiente para recuperar esto que han perdido, porque tienen un techo muy fuerte. Y cuando digo techo, la Revolución Ciudadana es una fuerza política con un voto duro grande, es decir, un piso
tienen un piso muy fuerte, el 30% de la población les va a votar, pongan a quien pongan, les va a votar el 30%, pero tienen un techo y es que no han podido crecer. ¿Qué tanto esto se pueda resolver o haya un voto, digamos, del indeciso que diga, ok, al final, no sé, al final esto es un proyecto, esto es certezas, esto significa aunque no me gusten, aunque sean autoritarios, aunque no me caiga bien Correa, al final estos saben cómo manejar el país y les voten por eso, no sé qué tanto alcance. Y no sé lo que va a pasar el domingo y no sabría decirte qué va a pasar, digamos, en estos 15 meses que le toque gobernar a cualquiera de las dos fuerzas políticas. Veo un poquito más complicado un escenario de Daniel Noboa porque ni siquiera sé el proyecto político que él representa de que no sé qué tanto, digamos, pueda realmente resolver no solo las necesidades, porque uno cuando llega a manejar el Estado necesita una expertise fundamental. ¿Qué tanto él pueda? No lo sé. En el caso de que él, digamos, tal vez pueda ponerse de acuerdo con las fuerzas políticas que sí tienen experiencia en el manejo del Estado, puede ser una vía, pero puede que no, puede que realmente sigamos este ejercicio de captura empresarial del Estado. Hay más incentivos para capturar el Estado con Noboa que con Luisa. Entonces, no sé qué pasa. La verdad es que pensar ni siquiera sé lo que va a pasar este domingo y tampoco podría decirles qué va a pasar después, digamos, en estos 15 meses. Digamos que esta película sigue en suspenso. Jacobo, pensando ya no en la ciencia política, sino en el arte de la política y un ejercicio casi literario, ¿cómo tú describirías así en una corriente de pensamiento lo que tú crees que va a suceder de aquí al 2024? Género ficción. Perdón, ya te adictivo. O sea, como género literario, no sé, esto es una tragicomedia, yo creo. O sea, porque aquí no se aburre nadie, eh, pero muy trágico. Es que no vamos a resolver nunca nada. Es que yo les voy a decir una cosa, yo que soy muy institucionalista, y ahí seguro que leerán a Simón Pachano y no sé quién más, bueno, pero yo estoy seguro que, y también soy desarrollista, ya, también en mi defecto, hasta que no haya en este país instituciones serias y gente que las haga respetar, que no vamos a salir del pozo nunca. O sea, es que, ¿cómo? A ver, oigo, he desaparecido. Madre mía, increíble. Bueno, hasta fenómenos paranormales hay. O sea, colegas, ¿cómo va a salir adelante un país que se planifica para cada semana entrante, donde no sabe si en 6 meses va a haber gobierno o no lo va a haber? Es decir, y claro, había una corriente económica que nos decía, "Nah, con quitar 4 impuestos y fomentar el no sé qué, ya está hecha la magia. Ya, sí, sí. ¿Y las instituciones qué? Y esto no es ni de izquierda ni de derecha, colegas. Son instituciones. O sea, es la cristalización de los acuerdos y los pactos para ponerlos en funcionamiento y que permitan guiar y dar certeza a lo que somos y lo que hacemos. Así que aquí dennos luces también, amigos y amigas. Instituciones. Si quieren las pintamos de rosa, de azul, de la Pachamama, del Oriente, de donde quieran, por Dios, pero instituciones, porque sin instituciones este país no sale adelante. Y el populismo resuelve ciertas cosas, pero si no hay instituciones, miren, ¿por qué a Correa le quitaron el partido en 3 meses? ¿Por qué a Correa le voltearon los asambleístas tan rápido? ¿Por qué todo lo que hizo la RC, que bla, 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 se fue al traste? ¿Por qué no lo institucionalizaron? Y fueron los que más duraron. ¿Me explico? Entonces, si no institucionalizamos las cosas, vamos a depender de los fogonazos. Y por Dios, dejemos ya de ser, como dice un amigo de Selene, este país de sucesos y también seamos un país de procesos. Que los sucesos están muy bien, pero que si no hay procesos, no va a haber rumbo. Y si no hay rumbo, pues estaremos aquí dentro de los 6 meses, colegas, hablando de, ya no será la muerte cruzada, ahora lo llamarán, yo qué sé, el demonio anda suelto. Y será una figura para hacer lo mismo. Y
por Dios, diseño institucional. Otra cosa y termino con esto. Otro de los problemas de este bendito país. ¿Quién hace el diseño institucional? Por Dios, o sea, algo que debería, de donde parte el funcionamiento de una institución. No me crean a mí, lean a Simón Pachano, okay, La trama de Penélope y otros libros que tiene. O sea, el diseño institucional de nuestras autoridades políticos y demás, en vez de ayudar a solucionar las cosas, fomenta más problemas. O sea, pero por Dios, me explico, es decir, creamos marcos que no conocemos o que no aceptamos. Creamos cosas que en vez de agilizarlos son problemas. Nos engañamos con los partidos y en vez de ser partidos son negocios familiares. Y luego nos preguntamos que por qué estamos jodidos. Pues no lo sé. Pues creo que respuestas hemos dado por aquí. Y por mi lado, colegas, cómo celebro, cómo aprecio que hayan apostado en serio por la ciencia política. Estoy harto de ver campañas falsas, de ver falsedad y falsedad. Vamos a la ciencia política, vamos a crear instituciones, vamos a crear pactos, vamos a participar. ¿Por qué no? Caramba, ya lo dijo Edmund Burke, creo. Si la gente buena no participa, ¿qué va a quedar? Pues la gente mala, que es otro defecto de nosotros, los ecuatorianos, me incluyo. Criticamos, pero no participamos, no nos involucramos, no creamos nada. Entonces, dejamos todo en manos de los pillos. Así que a involucrarse, no solo a estudiar y a proponer marcos, sino a involucrarse, colegas, por el bien de este país, que el problema no es su gente, coño, yo lo diré yo, que tengo mundo, el problema no es su gente, aquí hay una gente, nos sobra gente talentosa para echar a rodar este país. Lo que falta es conectar las cosas, por Dios, y tener marcos donde nos creamos las cosas y funcionen, nada más. Eso, revolución. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, ya para cerrar, solo quiero decir unas últimas palabras. En primer lugar, agradecer a Selene y a Jacobo por su tiempo y aceptar esta invitación. Quiero solo decir varias cosas, ¿no? Instituciones, varios de los asuntos que vamos a tener que ir haciendo y viendo y analizando en esta carrera. Instituciones formales, informales. Creo que en Ecuador tenemos más que analizar instituciones informales que las formales, que son las que están prevaleciendo muchas veces. Tenemos que analizar cultura, cultura política democrática, cultura política autoritaria, ¿sí? Y bueno, dentro de todo también me quedo con la parte de procesos. Creo que la carrera de ciencias políticas justamente va a ser parte de uno de esos procesos importantes donde se van a generar cuadros, líderes, analistas, investigadores que esperemos que pronto y a lo largo de la carrera comiencen a involucrarse tanto en mecanismos de participación ciudadana y control social, así como en participación política, digamos, más activa a nivel de las organizaciones y movimientos políticos, y como por ahí también lo dijeron, ¿por qué no organizando un partido, una organización política propia? En todo caso, les agradezco. Vamos a ver qué pasa el domingo y más que nada vamos a ver qué pasa en el año 2024, ¿no? Hay muchas cosas que darle seguimiento y para eso vamos a estar en esta carrera analizando y tomándole un poco el pulso a la política que sin, como también alguna vez les dicen, si no la hacen, la sufren y nosotros siempre la sufrimos acá aparte de analizarla. Bueno, Selene, Jacobo, muchas gracias. Gracias a todos los estudiantes y a los participantes, a los asistentes. Espero que tengan una buena tarde y estamos en contacto muy pronto. No, un Un gusto. abrazo a todos, un gusto. Han elegido la carrera más bonita, nunca se van a aburrir, sobre todo en un país como Ecuador, en una región como la nuestra, nunca, nunca la política es aburrida. Y nada, un abrazo, me despido. Chao, La chao. próxima Pasen vez bien. nos vemos todos en persona, con un Muchas ejemplo. gracias. Chao, chao. Un gusto, amigos y amigas. Vamos, adelante, hay que cambiar este país, hombre. Chao. Abrazos. Luego, pasen